Vamos a hablar de este tema que se llama la oficina virtual. La oficina virtual es la realización del trabajo que se hace en una oficina, pero hecho desde cualquier lugar, siempre y cuando exista algún tipo de comunicación electrónica. Es decir, realizar las labores de la oficina, pero en el lugar que sea, siempre y cuando ese trabajo que se haga en cualquier lugar se pueda remitir de alguna manera a algún tipo de instalación u oficinas centrales de alguna organización. Entonces, ahondando un poco más en el concepto de virtualidad, la idea de virtualidad es que esté presente, pero sin estar físicamente. Es decir, si una persona trabaja desde la modalidad virtual, pues no tiene que estar físicamente ahí, tiene que estar a lo mejor la representación de esta persona a través de algún tipo de trabajo o algún tipo de producto que él realice, sin necesariamente que él esté ahí físicamente. Entonces, sí está, pero no está aquí en este momento ni está materializado, simplemente está su representación del trabajo que realiza. Y en cuestión de lo que es la parte de oficina, pues tiene que ver con las labores propias que realiza cualquier tipo de oficina en cualquier tipo de organización, que básicamente es trabajo con papeleo, trabajo con comunicaciones, entre otras, ¿no? También hay particularidades que van a adecuarse a determinada situación o a determinada organización. Este tema de la oficina virtual no es un tema nuevo, puede parecerlo, porque por los tiempos actuales, seguramente muchas personas y muchas organizaciones entienden mucho mejor la idea de la virtualidad y del trabajo a distancia a través de medios de comunicación electrónica. Sin embargo, la oficina virtual surge desde los años 70, desde la década de los 70, y surge porque muchas personas y organizaciones se dieron cuenta que era factible realizar el trabajo desde su casa y poderlo enviar y remitir en el momento que sea posible y con la tecnología que existía en ese momento, ¿no? Obviamente la tecnología actual es muy distinta a la tecnología de los años 70, han pasado muchos años, sin embargo, pues era el mismo principio y sigue siendo el mismo principio. Dentro de las características de la oficina virtual, podemos dividirlo aquí en estos dos grandes rubros. Primero, el trabajo de oficina. Les recalco, en una oficina se trabaja mucho con lo que son documentos. Entonces, crear documentos, imprimir documentos, diseñar, modificar, darle formato a documentación, a memorándums, a cartas, oficios, ese tipo de trabajo, ¿no? Obviamente administrarlos, enviarlos, recibirlos, almacenarlos, tenerlos disponibles para firmas, para sellos, todo este tipo de trabajo es el que se realiza en una oficina. Otro tipo también es la gestión de las comunicaciones. En este caso, pueden haber varias o pueden haber múltiples, ¿no? Principalmente llamadas telefónicas. Esas llamadas telefónicas, pues, van a ser muy importantes para que las personas puedan trabajar, puedan ponerse de acuerdo, puedan recibir información, puedan recibir retroalimentación y que eso abone a los objetivos de la organización. También podemos mencionar el correo electrónico. El correo electrónico también es parte importante de la información que se tiene que manejar en cualquier oficina. De hecho, de manera personal también tenemos nosotros que gestionar esos documentos o esos archivos, esa información que nos va a estar llegando constantemente para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo, ¿no? Y también tendremos que hacer la emisión de estos mensajes y tenerlos disponibles para cualquier tipo de duda, aclaración o situación que tengamos que resolver. Entonces, eso va a ser también importante dentro del trabajo de oficina. En las oficinas también se atienden a personas. Normalmente muchas personas van a la oficina a solicitar informes acerca de muchas cosas que tienen que ver con el trabajo diario y les digo, depende también de la naturaleza de la oficina, pero se atienden a personas y se hace mucho trabajo que es a lo mejor rutinario, pero se junta mucho volumen de trabajo, aunque pueda parecer sencillo, ¿no? A lo mejor el trabajo es sencillo, pero eso no quiere decir que no sea mucho.
Y es lo mismo que les venía comentando, información acerca de cualquier situación relacionada con la entidad. En cuestión de las particularidades que, pues, general o de manera genérica podemos mencionar acerca de esta modalidad, porque es una modalidad de trabajo realmente contraria a lo que es la modalidad presencial, pues aquí no hay un lugar fijo donde operar. Entonces, no es necesario que tengamos nosotros un espacio físico en donde estemos siempre, a toda hora, en todo momento, sino que nosotros simplemente podemos establecer a lo mejor un lugar, un pequeño espacio, una microoficina ahí en nuestra casa, que es algo que se ha venido trabajando, en donde adaptes ese espacio con los muebles necesarios, con la conectividad necesaria para poder realizar ese trabajo propio de lo que es la oficina. Eh, Igual tú puedes trasladar ese lugar de pues un espacio físico a otro, ¿no? A lo mejor de la sala de una residencia a un cuarto o de un cuarto a la sala o a lo mejor a otro salón en donde tú puedas tener la posibilidad o el espacio para trabajar o inclusive hasta lo puedes trasladar a tus medios digitales con tu celular o tu computadora portable y inclusive estar haciendo el trabajo desde tu automóvil o desde el transporte público o desde donde tú gustes, ¿no? Igual eso puede ser debatible y puede tener algún tipo de complicación, pero también es posible. Parte muy importante de estas particularidades es la infraestructura telefónica y o de red que se va a requerir, o sea, por fuerza vamos a necesitar estar comunicados a través del teléfono celular o números de teléfono o redes de datos para el WhatsApp o para revisar los correos electrónicos o para a lo mejor consultar algún tipo de página o sitio web. Otra cosa de las particularidades importantes de la modalidad de oficina virtual es que no es para todos. Entonces, ¿qué significa esto que no es para todos? La modalidad virtual es un tanto compleja. Em, Requiere que las personas que trabajen bajo esta modalidad se comprometan a realizar ciertas actividades en cierto tiempo y pues la mayoría de las veces, si no es que todas, no va a haber una supervisión directa ni a veces ni indirectamente, por lo cual pues implica que la persona que va a trabajar en la modalidad virtual pues sea comprometida, sea organizada y sea capaz de solucionar los problemas en el tiempo que se le da para realizar esas actividades y para reportar las actividades propias que va a realizar. Mm, por lo tanto, hay personas que no son tan organizadas, que a veces requieren de la supervisión constante para que puedan sacar cierto volumen de trabajo y pues bueno, para ellos no es esta modalidad, les va a ser demasiado complicado poder cumplir con el trabajo que se les asigne. Entonces, también igual la mayoría de las modalidades virtuales son para personas mayores de edad que ya tienen muy clara la idea de lo que tienen que realizar y también de la parte de la responsabilidad, que no se les va a tan fácil decir, pues no hago el trabajo, lo hago después y lo dejo para después y después no lo entrego. Entonces, ese tipo de responsabilidad que debe tener una persona, pues hay veces que cuando se es joven, no quiero generalizar porque no es así, no se puede tampoco, pero cuando se es joven a veces se tienen otras prioridades, se tienen otros elementos en la cabeza que a veces distraen de lo que es la atención, por lo menos de algún trabajo que vas a realizar, ¿no? De un trabajo formal. Bien, y entonces vamos a pasar a lo que es ventajas de la oficina virtual. Existen varias ventajas de trabajar bajo esta modalidad y las vamos a analizar. La primera es menor costo de instalación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros pensamos en alguna organización que trabaje de esta manera, pues muchas veces pasa que se requiere mucho espacio físico para lo que es la expansión de oficinas. Si tú necesitas mucho personal que realice este tipo de trabajo,
pues entonces necesitas darle cierto espacio físico para que pueda maniobrar, para que pueda manipular documentos, para que pueda hacer su trabajo. Entonces, si se requiere esa expansión de generación de cubículos y construcción y la instalación eléctrica y la instalación de red y la instalación de la computadora y de todos los muebles, pues eso va a ser un costo mayor. O sea, va a implicar meterle mucho dinero. Y acá la idea es que pues baje ese costo de instalación mediante pues que la infraestructura mayor que viene siendo el edificio físico, pues ya va a estar disponible, ¿no? Que casi siempre es la casa del trabajador. Entonces la casa ya está construida, ya tiene servicio de electricidad, por lo menos, ya tiene servicio de lo que es la drenaje, plomería y demás. Entonces, pues a lo mejor habría que considerar la estrategia para las conexiones de red y de las telecomunicaciones, pero básicamente no vas a construir oficinas, nada más vas a adaptar un espacio físico para que la persona pueda trabajar desde su casa a distancia, pueda realizar lo que se le pida, ¿no? En cuestión de menor costo de equipo, eh, aquí tenemos lo mismo o es similar a lo que les estaba comentando. La idea es que no se gaste o no se invierta tanto en recursos de tipo, a lo mejor hardware o software, como se maneja a lo mejor en lo que comentábamos en las redes de computadoras. Hay algunos dispositivos que se pueden compartir, como se comparte, por ejemplo, un recurso físico en una red como una impresora. Digamos, recordemos que en las oficinas virtuales debe de haber siempre una comunicación con oficinas centrales. O sea, al final tiene que haber una oficina central física donde se pueda reportar y se pueda comunicar cierta información. Inclusive va a haber gente que va a estar ahí físicamente trabajando. Entonces, por ahí puede haber una impresora y si el teletrabajador requiere que le llegue una impresión en formato físico allá algún jefe, algún directivo, pues lo puede hacer desde su casa. Y igual, o sea, la idea es compartir ciertos recursos, también el software o algún tipo de equivalente de documento en digital que se pueda mover a través de las redes y no gastar tanto en lo que son los equipos físicos, que se comparta. Bien, luego viene la red formal de comunicaciones. Esto es muy importante explicar esta cuestión de la formalidad. Aquí tenemos en la imagen una persona que está bien vestida. Igual el bien vestir no tiene o se puede relacionar con la formalidad o no, depende también de cada quien, ¿no? Pero muchas veces hablamos de formalidad como pensando en una persona formal es una persona que viste bien, que habla bien, que tiene modales, que es educado, que se comporta de la manera esperada, que si uno le confía algún tipo de trabajo, información o situación, pues entonces uno pues casi piensa que tiene garantizado que va a funcionar de la manera esperada o que va a comportarse de la manera esperada. Eso es también en la cuestión aquí de la red formal de comunicaciones. O sea, cuando tú tienes un problema que tiene que ver a lo mejor con medicina, vas con un médico experto y que tú sabes que trabaja bien y entonces pues tienes una mayor pues garantía de que te va a solucionar tu problema. Lo mismo pasa con un mecánico, con un informático, con cualquier tipo de persona. Aquí estamos hablando de una red. Ustedes ya saben qué es una red de comunicaciones o qué es una red de computadoras y estamos hablando de lo mismo. La idea es que si nosotros vamos a trabajar en la modalidad virtual, pues va a ser sumamente importante la comunicación a través de las redes informáticas. ¿Qué pasa si las redes informáticas fallan? Entonces, pues falla absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no va a haber comunicación y todas las personas que estén trabajando en cualquier lugar de región física o cualquier parte del mundo, pues pueden estar haciendo muy bien su trabajo y pueden realizarlo en el tiempo adecuado, pero si no lo pueden remitir y no lo pueden comunicar, pues entonces de nada sirve. De nada sirve que en tiempo y forma no estén las cosas, aunque sí se hayan hecho correctamente. Entonces, una red formal es una red tolerante a fallos. ¿Qué significa tolerante a fallos?
que si hay algún tipo de complicación va a ser capaz de reinventarse de alguna manera para que pueda seguir funcionando la comunicación y no se pierda ni falle nunca pues este vital recurso para la esencia de esta modalidad. Entonces, esto implica sí un gasto mayor y parece contrariado, ¿no? Dices ventajas, vas a gastar más en una red de comunicaciones, se supone que tendría que ser menos. No, aquí no hay problema, aquí invierte lo que sea necesario para que tengas tú tus telecomunicaciones funcionando perfectamente todo el tiempo, porque de eso va a vivir todo este sistema, de que todas las personas que no están físicamente en algún lugar, pues digamos en el mismo espacio físico, pero que están distribuidas en diferentes regiones, pues puedan trabajar, porque si no existe la comunicación, no existe absolutamente nada. Después, menos interrupciones de trabajo. Piensen en la modalidad física o presencial, en sus mismas clases o materias o en sus salones o en cualquier tipo de organización. Siempre hay interruptores, siempre hay interrupciones, siempre hay maneras de que el trabajo no fluya, de que se vea interrumpido de alguna forma. Em, por cualquier cosa puedes dejar de trabajar. En este caso vamos a relacionarlo más a, por ejemplo, cuando no puedes ir a tu trabajo porque algo te lo imposibilita. Ejemplo, si tú vives en una ciudad grande y concurrida, a la hora de querer llegar a tu trabajo, tienes que poner un espacio de tiempo adecuado o atinado para que alcances a llegar de origen a destino. Y no solamente tiene que ver con la cuestión de la distancia, sino que también a veces con lo que pueda pasar en ese recorrido. Es decir, a veces hay mucho tráfico, hay mucha gente en el mismo espacio físico queriendo llegar a sus lugares de destino y se hace un caos. Entonces, por algún tipo de problema de tráfico, puede ser que no llegues a tiempo a tus reuniones o no llegues a tiempo a tu lugar de trabajo. O puede ser también por algún tipo de problema, a lo mejor hasta de catástrofe natural. Igual aquí no tenemos tanto, pero de repente llueve demasiado, se inundan algunas vialidades y se hace un caos. En otros lugares a lo mejor cae demasiada nieve, también se tapan algunas vialidades y ya no se puede llegar. Pueden ocurrir incendios en algunos lugares, terremotos y cosas así que definitivamente no van a hacer o no van a permitir que llegues a tu trabajo. La idea es que tú no salgas de tu casa y desde ahí puedas pues realizar tus labores, ¿no? A veces también algún tipo de enfermedad leve o ligera, pudiera imposibilitarte para moverte de un lugar a otro, ¿no? Pero a lo mejor desde casa sí pudieras hacer el trabajo, a no ser que te fractures un tobillo y pues entonces sí sea más complicado, ¿no? O a lo mejor otro tipo de cosas o afectaciones que te dejen hospitalizado, pues entonces ya no se puede trabajar en ninguna modalidad, ¿no? Se tendría que incapacitar. Pero bueno, la idea es esa. Después está la contribución social. Esto de la contribución social, como vemos aquí, tiene que ver con que las organizaciones, pudiéramos decir personas, pero principalmente las organizaciones que trabajan bajo esta modalidad, pues se ajusten a que exista algún tipo de apoyo o de regresar algo positivo a lo que es la sociedad. ¿A qué se relaciona esto? A lo mejor puede ser complicado pues, en qué aporta socialmente la oficina virtual. Bueno, principalmente tiene que ver con las personas que se contratan en la modalidad virtual. Ya les dije que no es para todos, pero también pudiera, digamos, agregar a un grupo de personas que a veces no se les da la oportunidad en la modalidad presencial. ¿Por qué? Pues básicamente por discriminaciones y por cuestiones así, que no deberían de ser, sin embargo, sí existen. Entonces, en la oficina virtual, lo que importa es realmente el trabajo que se realice y que ese trabajo pues simplemente va a ser remitido a algún lugar, va a ser revisado, servirá, se utilizará y basta, ¿no? Pero realmente no se ve a la persona
físicamente cómo está, cómo se arregla, cómo se alcanza a notar. No, lo que se ve es su trabajo, lo que importa es el volumen de trabajo que haga y que lo haga correctamente y que funcione de esa forma. Entonces, hay veces que hay personas que no se contratan en la otra modalidad, como pueden ser a lo mejor personas mayores, adultos mayores. Y estoy hablando de adultos mayores, pero no tan mayores, ¿no? Si hablamos de personas de más de 90 años que ya difícilmente se pueden mover y sus capacidades cognitivas ya son deficientes, pues no estoy hablando de ellos, sino estoy hablando de personas que a veces tienen 50, 60 años más o menos y no se les contrata porque la edad ya dice, no, ya tiene demasiada edad. Bueno, pero a lo mejor un trabajo de oficina que es rutinario, que no es peligroso, pues sí lo pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, a estas personas se les puede contratar. Y hay veces que se les discrimina a ciertas personas porque tienen N cantidad de hijos, pues los hijos que tengan es cosa suya. Lo importante es que pueden realizar ese trabajo y lo pueden hacer desde su casa y ya se harán bolas con la educación de sus hijos, ¿no? Eso no debería importarles. Sin embargo, también se les discrimina. Personas que se dejan crecer el cabello, que traen tatuajes en su piel, pues eso es cosa suya. No debería de fijarse en ese tipo de cosas. Al final de cuentas, ya porque estás tatuado o porque tienes el cabello largo, si eres lo que sea, pues ya por eso ya no vas a realizar bien el trabajo o estás imposibilitado para hacerlo, ¿no? Absolutamente no. Entonces, más o menos de eso se trata, ¿no? Que personas a lo mejor de capacidades diferentes, siendo bien específicos, a lo mejor alguna persona que tenga modalidad nula desde su cadera hasta sus pies, pues puede hacer el trabajo de oficina perfectamente, ¿no? Y en otros lugares los discriminan, ¿no? Por la modalidad o porque tienen que hacer algunos cambios ahí en sus estructuras de físicas y demás, ¿no? Pero realmente de eso se trata la contribución social aquí en la oficina virtual. Y estas son las ventajas de lo que es la oficina virtual. Vamos a analizar rápidamente lo que son las desventajas. Estas desventajas tienen relación principalmente con lo emocional y con lo psicológico. Prácticamente de eso se trata. Primero, sensación de aislamiento. Aquí tenemos una persona, ¿no? Que está, digamos, desde la ventana y como anhelando estar afuera y a lo mejor muy relacionado con las épocas actuales, ¿no? ¿Qué pasa en la modalidad virtual con esto? Hay veces que las personas trabajando desde su casa piensan o sienten que no son tal cual parte de la organización. ¿Por qué? Porque pues no hay comunicación a veces sí, a veces no, a veces no es adecuada, a veces sí. eh, Hay veces que pues no es lo mismo o realmente es insustituible la cuestión eh, de la cordialidad y del trato, vamos a llamarle persona a persona o físico, eso es insustituible definitivamente. Podemos con las modalidades virtuales y con el teletrabajo y las plataformas ser un poco más cercanos, pero al final de cuentas no va a ser lo mismo que una comunicación directa cara a cara. Pero bueno, el esfuerzo está y realmente funciona. Aquí el detalle está en la cuestión de que las personas, como no están yendo a la organización, como no están viendo el trabajo que se realiza día a día, como están viendo representaciones de las personas con las que trabajan, pues piensan que están solos. ¿Sabes qué? Estoy solo desde acá, no veo que le importe yo a la organización o que sea un elemento importante para ellos o que les sirva de algo. Y entonces eso cae o recae en que las personas se hagan algunas representaciones mentales negativas y a lo mejor caigan en la cuestión de la depresión. Y pues eso no es bueno porque cuando uno cae en algún tipo de depresión, pues no sirve de mucho para el trabajo. Si ni para otras cosas más importantes, pues entonces menos para trabajar, ¿no? Cuando tú estás decaído, estás deprimido, no tienes ganas, pues no vas a hacer un trabajo adecuado ni correcto, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Otro es el temor a la pérdida del trabajo. Eh, ¿Por qué en la modalidad virtual creemos que
que pudiéramos perder el trabajo. Bueno, puede ser por muchas circunstancias, ¿no? A lo mejor el trabajo puede ser muy rutinario y muy sencillo, y como nadie nos está viendo que nos estamos rifando haciendo un trabajo bien hecho, pues a lo mejor la retroalimentación no es tan positiva y no es tan puntual y no es tan, digamos, con tanto tiempo de que a cada rato nos estén diciendo que pues, ¿no? Vamos bien, ¿no? No, pues no hay tantas comunicaciones así. Entonces, podemos pensar que cualquier persona con una comunicación a Internet o con una conexión a Internet o con dos brazos y un cerebro puede realizar el mismo trabajo que hacemos nosotros, pues en cualquier momento nos pueden correr. Y entonces, el que nosotros nos quedemos sin trabajo, sin un ingresos, siempre va a ser algo complicado que también nos va a llevar a lo mismo que el anterior, ¿no? A la depresión. Y eso tampoco es bueno. Entonces, a lo mejor no pasa nada, a lo mejor estamos trabajando bien, pero como no lo vemos o no lo palpamos tan bien como físicamente, si estuviéramos físicamente, a lo mejor sí nos daríamos cuenta, pues entonces nos da miedo, nos da ese temor, ¿no? Entonces ese es un problema. Otro, decaimiento en el ánimo, es similar, muy similar al primero, pero eh, aquí básicamente está en que pues la motivación puede verse afectada. ¿Con qué? Casi siempre con lo que son los salarios. O sea, en la modalidad virtual puedes hacer el mismo trabajo o más que en la modalidad presencial. Muchas veces en la modalidad presencial se cubre un horario de 8 horas o más y dices, ah, pues sí trabajé, pero de esas 8 horas, realmente cuántas son efectivas, cuántas estuviste trabajando y cuántas estuviste haciéndote perdiendo el tiempo en tus redes sociales, en el baño, en pláticas informales. Ah, piénsenlo bien. Hay muchos tiempos muertos en la modalidad presencial. En la modalidad virtual, obviamente, también los puede haber, pero si tú te organizas correctamente, pues igual puedes sacar el mismo trabajo que a lo mejor te puede llevar en la modalidad presencial, igual acabas el trabajo en 2 o 3 horas, pero tienes que esperar a terminar el turno, ¿no? Y mientras, pues haces nada. Acá a lo mejor 3, 4 horas y luego te dedicas a otra cosa. Entonces, bueno, principalmente aquí la motivación tiene que ver con los salarios. O sea, el trabajo que se hace en las dos modalidades puede ser el mismo, pero el sueldo en la modalidad presencial es mayor que en la modalidad virtual. Muchas de las veces, no puedo generalizar tampoco, pero básicamente de eso se trata. Y cuando no te pagan lo que crees que te corresponde, pues caes en lo mismo. Volvemos a lo mismo, a la depresión, al no sentirte motivado, al cansarte rápidamente y a lo mejor agotar tus energías en querer hacer un trabajo que pues realmente sientes o crees que no está siendo valorado. Y pues igual, depresión. Y por último, la atención familiar. Em, Pensemos que los teletrabajadores o trabajadores a distancia van a estar en su casa muchas horas en el día haciendo trabajos importantes de oficina para también cobrar un ingreso que va a ayudar a la familia, pero eso no significa que la familia no esté ahí presente, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocasionar que la familia esté presente en tu lugar de trabajo o tu lugar de trabajo en donde está la familia? Pues que no te vas a poder soltar de situaciones que se pueden dar en la casa, ¿no? A lo mejor cuestiones que tienen que ver con las labores propias del hogar, en donde a lo mejor el cónyuge exija o demande que se realicen ciertas actividades y se piense que pues el trabajador está en la computadora, en el celular, haciendo nada o viendo Facebook o lo que sea, cuando no es así, ¿no? Está realizando a lo mejor trabajos que son importantes para la empresa, pero pues a veces el cónyuge no acepta, no entiende, no comprende y parece o le puede reclamar que no está haciendo por lo menos las labores que debería estar haciendo en su casa, ¿no? Entonces es complicado combinar estas cosas. Al final también pueden estar presentes los hijos y los hijos pueden estar a lo mejor haciendo actividades propias de sus estudios o a lo mejor jugando, o a lo mejor haciendo desastre y pues eso va a complicar la atención
que va a tener o que va a necesitar un teletrabajador y pues no se va a poder soltar, ¿no? Va a tener que solucionar, va a tener que ver y eso pues va a distraer y también va a complicar un poco lo que es el trabajo de la oficina virtual. Y bueno, nada más recapitulando, las desventajas de oficina virtual prácticamente son relacionadas con la cuestión psicológica y pues ahí se tiene que generar una buena estrategia de parte de la organización que trabaja de manera virtual para tratar de solucionar o de eliminar o de por lo menos minimizar todos estas problemáticas que se pueden ir dando.